estamos? Nuevamente una escuela de vida eterna. Una escuela para conocer el corazón de Dios. Y hoy vamos a conocer el corazón de Dios de una manera muy singular. Yo diría de una manera preciosa. Porque conocer el corazón de Dios, podemos conocer todo lo que Él es, lo que Él hace, sus atributos, el valor de sus nombres, la gloria que hay en cada uno de sus nombres, la gloria que hay en cada uno de sus atributos, pero conocer el corazón de Dios como Padre es relevante. Yo diría que cuando conocemos a Dios como Padre, se nos resuelve la vida. Se nos resuelve la vida. Y hay varias maneras de poder conocerlo. Pero el conocimiento más íntimo, más profundo, más revelador, es cuando lo conocemos como Padre. ¿Y cómo vamos a llegar a conocerlo a Dios como Padre? Siempre por medio de la revelación de su palabra y por medio de personas. Para conocerlo como Padre debemos, en primer lugar, escuchar lo que Cristo mismo dijo en su filiación que Él tenía con el Padre. Este es el mejor indicador. Este es el mejor direccionador para que podamos acceder a la revelación de Dios como Padre. Y al conocerlo como Padre vamos a tener una revelación, una iluminación. Se va a correr un velo en el mundo espiritual y podremos entonces acceder y podremos ver todo lo que significó Dios como Padre para Jesús. Y teniendo ese modelo, vamos a poder ver todo lo que significa Dios para nosotros como Padre. Y esto es relevante. Esto yo diría que es definitorio. Una persona no puede tener identidad a menos que tenga una revelación de Dios como Padre. A ver, podemos tener la identidad natural, estoy hablando de una identidad espiritual y sobrenatural, que es tener la revelación del corazón de Dios como Padre. ¿Y qué mejor ejemplo que el que nos pueda dar Jesucristo acerca de esta revelación? ¿Qué enseñó Jesucristo acerca de la filiación paternal que Él tenía con su Padre? Bueno, Jesucristo enseñó en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, lo hace también el Hijo. Ahí está dando una muestra de que el Padre y Él eran uno. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bueno. Jesús terminaba de sanar a un hombre paralítico.
Y es la famosa historia de el paralítico de Betesda. Y Jesús lo terminaba de sanar. Había un problema, atiéndame. Era sábado. Y en el día sábado se suponía que no se podía hacer nada. Versículo 16. Por haber sanado el día sábado, escuche, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, mi Padre trabaja el día de reposo. Y para mí es más importante la sanidad de una persona que el día de reposo, porque, a ver, el ser humano está primero. Y Jesús mismo dijo, yo soy Señor del día de reposo. Y fíjense la respuesta que les da a los legalistas. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, el Padre no deja de alimentar a la gente el día de reposo. Las aves del campo, los animales, la naturaleza, las plantas siguen creciendo. No se detiene el mundo por el día de reposo. Y eso es la controversia que tenía Jesús con los fariseos. Y en segundo lugar, peor controversia aún, porque él se hacía llamar Hijo de Dios. O sea, Dios es mi Padre, cosa que los judíos no soportaban. Lo que Jesús está diciendo, soy uno con el Padre. Él trabaja el sábado y yo trabajo el sábado. Y pongo por encima del día de reposo la necesidad de la gente. Entonces, Jesucristo ve los instintos asesinos que tenían los religiosos. A ver, un religioso, si te tiene que matar, te mata y no tiene cargo de conciencia y no siente culpa, porque él siente que está haciendo lo mejor para Dios. El mismo apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos y los mataba, y él pensaba que estaba haciendo lo mejor para Dios en medio de su religiosidad. La religiosidad fomenta el odio. Y fíjese lo que Jesús le dice, lo que acá dice la palabra. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque él decía, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¡Wow! Lo que Jesús está diciendo, señores, el Padre y yo somos inseparables. Obramos juntos, nos movemos juntos, fluimos a un solo ritmo y somos uno. Somos uno. Por eso el versículo 19 dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo hace igualmente. O sea, el Hijo vio que el Padre estaba sanando al paralítico de Betesda en un día sábado, y el Hijo lo hizo. Y acá habla claro, lo querían matar no solo porque no guardaba el día de reposo, sino porque se adjudicaba a Dios como su Padre personal. Qué unidad filial, ¿verdad? Qué profundidad hay en esto. Qué profundidad hay en esto. Y en el Evangelio de Juan capítulo 8, Jesús dice en el versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí.
Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? A ver, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni me conocéis a mí, ni a mi Padre. Si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios se revela a través de una persona. En nuestra vida ocurre lo mismo. Dios se va a revelar a través de personas que van a cruzar por tu vida. Ya sea va a cruzar una persona que va a fluir como padre para darte un consejo, darte una palabra de ánimo, darte una palabra de ayuda, darte un abrazo, expresar lo que siente por ti. Una persona que te va a llevar a los pies de Cristo, que fluye como tu Padre, una persona que te va a discipular, que fluye como tu Padre. Dios se muestra a través de revelación y de personas. Y acá vemos lo que le respondió Jesús. Pero también Jesús se refirió a ellos, versículo 44, capítulo 8 de Juan, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, Jesús le estaba diciendo, señores, yo tengo un padre y ustedes también tienen un padre. O sea, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque solamente el diablo era el que podía atacar a Jesús por su paternidad. Y Jesús, no solo eso, honró la paternidad de su padre. Honró la paternidad de su padre. Fíjese lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 al 22. Mas no ruego solamente por esto, sino también para los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste en nosotros. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál era esa gloria? La gloria de ser hijos de Dios. Dice, la gloria de ser hijos de Dios yo les he dado. Esa es la gloria que yo tenía, que tú, yo y yo, Padre, somos uno. Yo compartí esa gloria con esta gente. Yo me di a conocer en esa gloria con esta gente. Qué profundo es esto. No sé cuál es la imagen que tú puedas tener de Dios como Padre. Quizás tienes una imagen deformada, producto de la imagen que hemos tenido de nuestros padres terrenales. Por eso hay tanta gente, gente que dice ser cristiana y no tienen la identidad de Cristo y no tienen la identidad de ser hijos de Dios. Porque aún todavía están con el... O sea, entiendo que hay padres naturales que están ausentes de sus hijos. Padres que golpean emocionalmente, psicológicamente y físicamente también. Yo entiendo que nunca hubo una escuela para padres. Todos los padres nos hemos hecho a los ponchazos, como pudimos y como nos enseñó la vida. Pero en algún momento, esa figura desvirtuada de nuestros padres terrenales, tenemos que reemplazarla por la figura que hoy tenemos de Dios como Padre. Y eso nos dará un ADN espiritual fortalecido. Ya no seremos hijos del rechazo, ya no seremos hijos
de la depresión, de la desolación, de la frustración. Cuando se nos revela esto, si nosotros estamos en Cristo y Cristo estaba en el Padre está en nosotros y nosotros estamos en el Padre. Es lo que Jesús le dijo: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como tú y yo somos uno. ¿Cuál era la gloria que Jesucristo tenía? Que era hijo de Dios. La gloria que me diste de ser tu hijo, yo se la traspasé a ellos para que ellos ahora se puedan ver como hijos. Entonces, esta unión, porque acá dice, perfecto, el versículo 21, para que todos sean uno, como tu Padre en mí, yo en ti, y que también ellos sean uno, en nosotros, ¿ves? Para que el mundo crea, en nosotros. O sea, el que tiene al Hijo está vinculado al Padre y empoderado por el Padre para ser un hijo de Dios, una hija de Dios. No hay mayor empoderamiento que ser un hijo, una hija de Dios. Y la unión entre Cristo y el Padre es perfecta. Por eso Jesucristo glorificaba al Padre. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús le dice: esa gloria es eterna, antes que el mundo fuese. Y esa gloria que es eterna, de ser tu hijo, ahora yo se la transfiero a ellos. Y ellos pueden sentirse hijos, hijas, empoderadas por un Padre. Oh mi Dios, oh mi Dios. El día que puedas saberte hijo, saberte hija de Dios, ese día se resuelve tu vida. Ese día se resuelve tu vida. Entonces vemos que Jesús glorificó al Padre, pero ¿cómo lo glorificó al Padre? Haciendo su voluntad. Porque el que se siente hijo no quiere hacer otra cosa que no sea la voluntad de su Padre. ¿Por qué no quiere hacer otra cosa que no sea la voluntad de su Padre? Porque en esa voluntad está la bendición de su vida. Impresionante, hermano. En esa voluntad está el desarrollo de su persona, de su carácter. Entonces, Jesús glorificaba al Padre en todo lo que hacía. Él no hacía nada que no sea para darle la gloria al Padre. Por eso dice la palabra, pues todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. De esa manera glorificamos al Padre. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor. Porque al hacerlo como para el Señor, es allí donde le llevamos gloria al Padre. Es allí donde manifestamos lo que el Padre es en nosotros. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Y sí, para tener a Dios como Padre, tienes que tener un linaje escogido. O sea, eres un linaje de lo más que hay sobre la tierra. Eres el linaje especial.
eres el linaje escogido. O sea, eres una persona que habita en el mundo natural, pero se mueve en el mundo sobrenatural. Vosotros sois linaje escogido. Y después dice real sacerdocio. O sea, somos de la realeza para Dios y nos vemos como mendigos para nosotros mismos. No nos aceptamos, no nos aprobamos, nos rechazamos, estamos pendientes de qué dirán los demás, de qué van a pensar los demás. Vivimos una vida tan mediocre que no puede ser que Dios diga de nosotros. O sea, a ver, Dios dice de nosotros una cosa y nosotros con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar, con nuestras actitudes, con nuestra conducta, mostramos otra. Pongámonos a la altura de las circunstancias. Pongámonos a la altura de como Dios nos ve. Si Dios me ve como un linaje escogido, y el linaje no está en el saco que tengo puesto, ni en la camisa que tengo puesto, sino en mi modo de vida, en los frutos que yo puedo dar, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pero si Dios dice de mí eso, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartados para Dios, pueblo adquirido por Dios. O sea, a ver, pueblo adquirido por Dios. Es como si Dios en esta hora te está diciendo, mi amor, yo te adquirí a ti, eres posesión mía. Antes eras posesión del diablo y el diablo te cacheteaba y te hacía lo que quería, como hizo con los religiosos. Vosotros de vuestro padre, el diablo sois, les dijo Jesús. Bueno, ahora eres mi hijo, eres mi posición, eres un linaje escogido, eres un real sacerdocio, fuiste adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí mismo lo responde. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro Padre quiere que anunciemos las virtudes. ¿Por qué? Porque al anunciar las virtudes de Él, lo estamos glorificando. ¿Y cuáles son las virtudes de Él? Aquellas que anunciamos con nuestra vida, el fruto del Espíritu. Las virtudes de Dios son las que yo puedo mostrar, no es lo que yo puedo hablar, es lo que yo puedo mostrar. Paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza, amor, fe. Bueno, es lo que yo muestro con mi forma de ser. Es lo que yo muestro con mi forma de pensar, con mi forma de actuar. Es lo que yo muestro con mi manera de vivir. Lo cual no quiere decir que tenemos que ser perfectos. Cometemos errores. Pero Dios nos está pidiendo, dice, anuncia mis virtudes. Deja de quejarte ya. Abre los ojos y ya te estás quejando. Te quejas porque hay sol, te quejas porque hay viento, te quejas porque hay mucho tránsito, te quejas porque no puedes terminar un trámite, te quejas y te vives quejando. ¿Qué virtudes estás anunciando? El Padre empoderó al Hijo y le dio autoridad. ¿Sí? El Padre empoderó al Hijo y le dio autoridad. Mire que en nosotros ocurre exactamente lo mismo. Nos empodera y nos da autoridad. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Ese empoderamiento lo tengo yo.
Es como, o sea, la palabra autoridad es autorizado. Jesús dice, yo estoy autorizado. Así como el Padre a los que quiere le da vida, yo también a los que quiero le doy vida. Lo empoderó para reinar, lo empoderó para gobernar, lo empoderó para juzgar. Fíjese lo que dice el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Eso es un empoderamiento total. ¿Cómo no voy a querer hacer la voluntad del Padre si se me revela esto? Hermanos, pertenecer a la familia de Dios significa salir de un estado total de mediocridad para permanecer, funcionar, crecer, madurar y proyectarnos como linaje escogido, como real sacerdocio. Ahora, la paternidad es definitoria, hermano. Que se nos revele la paternidad es definitorio. Saberse hijo de Dios es crucial para tener una identidad sana. Es crucial para tener una identidad sana. Entonces, cuando querramos saber qué grado de comprensión tiene una persona acerca del cristianismo, debemos conocer el concepto que esa persona tiene acerca de Dios como Padre y de Él como Hijo. Lo vuelvo a repetir porque esto es fundamental. Cuando yo quiero saber el concepto que tiene una persona acerca de ser creyente, yo necesito fijarme en esa persona. ¿Qué revelación, qué concepto tiene de Dios como Padre? ¿Y qué concepto tiene él de sí mismo de saberse hijo? Porque eso es todo, pero es todo en el cristianismo. Era todo para Cristo, tiene que ser todo para nosotros. Es más, lo llevaron a la cruz por eso. Lo llevaron a la cruz por definirse, por tener una identidad tan definida de saberse hijo de Dios y de saberse el heredero, el continuador de la obra de Dios, de saberse uno con Dios, de saberse inseparable, de saber que era portador de la gloria que me diste de ser tu hijo, yo se la trasladé a ellos para que ahora ellos puedan sentirse hijos e hijas de Dios. Oh mi Dios, oh mi Dios, qué cosa hermosa es esta, qué cosa hermosa es esta. Dios nos dé la revelación para capturar esto, hermanos. Dios nos dé la revelación para capturar esto. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todos los que van a la iglesia, dice, no todos los que van al culto el domingo, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, nos impulsa a tener una relación, el Espíritu nos impulsa a tener una relación permanente con el Padre. Nos guía. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, cuando creíste en Cristo, cuando te arrepentiste de tus pecados, cuando entraste en la familia de la fe, te adoptaron. Recibiste el espíritu de adopción. El Padre te adoptó. Y ahora puedes clamar, Abba Padre, Abba Padre. ¿Y sabes una cosa? La guía del Espíritu.
Y la guía del Espíritu tiene que ver con algo interior. Porque el Espíritu siempre te va a llevar y te va a guiar como el Padre quiere que tú actúes. Entonces, de pronto, hay un sentir de la vida dentro tuyo. Ahí está la guía del Espíritu, en tu intuición, en tu conciencia. ¿Te sientes satisfecho con lo que quieres hacer? ¿Te sientes aprobado por Dios con lo que estás pensando? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes cerca o lejos de Dios? Por ahí te suena la campanita y es el Espíritu que te está guiando. Tienes descanso, tienes paz, tienes reposo en lo que quieres hacer. Entonces ahí está la guía del Espíritu. Como también está la guía del Espíritu cuando te sientes intranquilo, te sientes insatisfecho, te sientes seco, te sientes dolorido, cansado, abatido, sin fuerzas, te sientes malestar, sientes intranquilidad, sientes dudas, sientes zozobra. Bueno, ahí también está la guía del Espíritu. Ahora, ¿por qué el Espíritu no les decía nada a los religiosos de su tiempo? Porque Jesús se los dijo: vosotros, de vuestro padre, el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis hacer, porque lo querían matar. Entonces, acá dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Estabas en esclavitud, pero no recibiste. Tampoco para estar otra vez en temor. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia está llena de miedos y de temores? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba es un vocablo arameo que significa papito. O sea, un pequeño va a escuchar a usted que va a decir Tari, que significa papi, papito. Y nuestra adopción nos permite una filiación como la que tenía Jesús, en el cual podemos decirle ahora, Abba Padre, tan cercana como Cristo la tuvo. Podemos decirle, Abba Padre. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos también glorificados. Qué bueno y qué profundo es esta palabra. Qué profunda es esta palabra. El temor, la duda, la desconfianza se tiene que ir cuando Dios lo tenemos como Padre. Podemos dialogar con Él. ¿Y cómo es esto, apóstol? Muy sencillo. Padre, necesito hablar esta situación contigo. Padre, quiero que me escuches porque tengo este problema. Padre, no tengo cómo arrancarle a la vida, cómo arrancarle a esta situación tan crítica, no tengo cómo. Abrir el corazón, nada estructurado, nada reprimido, las cosas como son. Padre, tengo esta lucha y se me terminaron las fuerzas. Dame fuerza. Dame sabiduría para tomar esta decisión. O sea, que la vida cristiana se vuelva algo práctico y funcional. Padre, ¿cómo actúo en este caso? ¿Cómo me manejo con esta persona? Dios quiere que hablemos así con Él, como un hijo habla con un padre.
te vuelvo a repetir, probablemente la figura que has tenido en tu vida de un padre está tan distorsionada, tan fuera de foco, y la figura que puede haberte planteado la religión también, de un Dios opresor, deseoso de sangre, de juicio, de condenación. A ver, saquémonos esa figura y veámoslo como un padre. Pero un padre sabe poner límites. La palabra dice que Dios al que ama lo corrige, disciplina. Porque un padre sabe amar a sus hijos. Y sabe, un padre, un verdadero padre, una verdadera madre, sabe que sus hijos necesitan disciplina. Necesitan límites. Y nosotros, si tenemos a Dios como Padre, tendremos límites, tendremos disciplina, sabemos que hasta acá podemos llegar y de acá ya estamos en problemas. Sabemos que hay cosas que nos convienen y que no nos convienen. Lo sabemos. Entonces, al tenerlo a Dios como Padre, se nos regula nuestra vida. Y aunque a veces para los demás parezcamos gente chapada a la antigua, o lo que tú quieras, pero si la vida no funciona, yo quiero esta clase de vida, yo quiero esta clase de padre. Si la vida no funciona, yo quiero esta clase de padre. Ahora, ¿cómo muestra Jesús esta afiliación con el Padre y cómo la muestra con nosotros? En el libro de Hebreos, el capítulo 2 del libro de Hebreos, dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Es el Padre. El que aparta, el que santifica, el que aparta, y los que son apartados y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlo hermanos. Él es el primogénito. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero que nos adoptó, nos dio una filiación con el Padre. Vuelvo a repetir, porque el que santifica, el que aparta, y los que son santificados y los que son apartados, de uno son todos. Somos del Padre. En Cristo somos del Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Quieres más muestra de que eres un hijo, una hija de Dios? Y que ahora les puedes llamar Padre. Y deberías llamarle Padre hasta que se te haga una costumbre. ¿Por qué cree que Jesús comienza enseñando la oración diciendo, ustedes cuando oren digan Padre nuestro? Padre nuestro. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Efesios capítulo 1, algo interesante acá, versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinados
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está el momento que el Padre te adopta en su familia. Ahí está el momento. En amor, te adoptaron en amor para ser hijo de Dios por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su propio deseo. Dios te deseó. A ver si lo dice la palabra. Dios te deseó hacer su hijo. Él tuvo el deseo de que sea su hijo. Quizás tú viniste, naciste de un acto que no era el deseo de tus padres que tú nazcas. Pero bueno, acá fue el deseo de Dios que tú seas su hijo o que seas su hija, para que alabes la gracia de Dios con el cual te hizo acepto en el amado. O sea, en Cristo ya estás aceptado, ya estás aceptada. Es que a mí la gente no me acepta. En Cristo Dios te aceptó. Revelación de Dios como Padre. Revelación de Dios como Padre. Conozcamos, la escuela de vida eterna es una escuela para conocer el corazón de Dios. Hoy estamos conociendo el corazón de Dios que nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propio deseo de Él, según el puro afecto de su voluntad. Para que alabemos esa gracia, porque fue un favor de Dios, para que seamos alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Conozcamos el corazón de Dios. ¿Qué más puede hacer Dios por ti? Yo ruego que se te revele esta paternidad, porque se te estará revelando el corazón de Dios. Fuera falta de aprobación, fuera falta de aceptación, fuera rechazo, fuera todo. Es por fe. ¿Lo crees? Es por fe. ¿Crees lo que Dios dice de ti? Es por fe. ¿Lo crees? Comienza a vivirlo. Gracias por haberme permitido este tiempo. La semana siguiente voy a seguir hablando de la revelación de Dios como Padre. Te bendigo y deseo que tengas un buen fin de semana y te puedas ver como Dios te ve. Hasta la próxima.